a la clase del 6 de mayo de calidad y producción de software. Y el tema que hoy vamos a abordar tiene relación con el tema de lo que es seguridad. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir la pantalla principal, esta que tenemos aquí. Entonces, comenzamos. Un tema tan importante como otro que hemos visto hasta el momento es el tema de lo que es aseguramiento de la calidad. Entonces, dentro del tema de aseguramiento de la calidad, nos vamos a dar cuenta de que realmente es un peldaño más que trabaja en forma horizontal a todo el proceso de desarrollo de software. Bien, veamos, ¿cierto?, el tema de aseguramiento de la calidad. Para comenzar, está basado en el capítulo número 16, que lleva por nombre Aseguramiento de la calidad del software. El libro es de Roger Pressman y es la 7ª edición. ¿Cuál es la agenda de trabajo para este tema? Bien, primero vamos a comenzar con una motivación a este tema. Y luego, ¿cierto?, vamos a ver algunos elementos de aseguramiento de la calidad, elementos que son importantes para poder destacar y poder comenzar a identificar cuáles son, por ejemplo, algunas de las tareas que tienen que realizarse, por ejemplo, qué elementos son importantes a considerar dentro de la seguridad, ¿cierto?, de la calidad del software. Luego nos vamos a centrar en identificar cuáles son algunas de las tareas, metas y métricas que debe cumplir, ¿cierto?, un rol que está relacionado con el aseguramiento de la calidad de software, ASC, esto que está abreviado aquí. Luego, ¿cierto?, vamos a abordar un tema estadístico, es decir, la necesidad de poder manejar datos cuantitativos que me permitan de alguna manera medir y a partir de esas mediciones poder establecer en qué etapas están ocurriendo estos problemas, en qué actividad y cuáles son los roles que están realizando o están generando dificultades. Finalmente, ¿cierto?, un resumen de lo que es la presentación. Bien, vamos, ¿cierto?, al tema de la motivación. Primero, quiero comenzar diciéndole de que muchas cosas que se han desarrollado o se han aplicado a través de lo que es la ingeniería de software provienen del área industrial. Por ejemplo, el cómo, por ejemplo, se aplica el modelo cascada, que simplemente es una secuencia, ¿cierto?, de fases, donde cada fase entrega o provee un producto, y ese producto por su vez es entrada para la próxima fase, para poder realizar sus actividades, y de ahí nuevamente se puede generar una salida que le sirve para la próxima fase, y así sucesivamente. Es decir, eso viene, por ejemplo, se aplica y viene del área industrial, por ejemplo, lo que es montaje de vehículos, perfectamente tiene eso. Por lo tanto, a grandes rasgos, ¿cierto?, le puedo decir que muchas de las cosas que se han propuesto para la ingeniería de software vienen, ¿cierto?, del área industrial. Bien, aquí lo podemos ver, por ejemplo, el tema de el mercado en este momento está pidiendo, por ejemplo, ingenieros de calidad, pero observen, Komatsu, ¿cierto?, una empresa que provee una serie de camiones para la minería, necesita ciertos líderes. Dice aquí la primera función, liderar, por ejemplo, el proceso de aseguramiento de los motores diésel, pero es aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Es decir, la línea, ¿cierto?, la línea de producción dentro de la minera no puede parar, ¿cierto? El paro significa pérdida de varios millones de dólares. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que asegurar la calidad, ¿cierto?, del traslado de
de lo que le llaman, ¿cierto?, del mineral hasta la chancadora, por ejemplo. Por lo tanto, se debe de velar, ¿cierto?, porque los vehículos estén funcionando 100%. Y eso significa tener los motores, ¿cierto?, de los vehículos 100%, ¿cierto?, disponible para poder, entonces, apoyar ese traslado. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que también este tema de aseguramiento de la calidad es muy amplio. Entonces, aquí tenemos un caso de motores, aquí tenemos otro caso, por ejemplo, para la parte, ¿cierto?, de alimentos. Aquí habla en particular, se busca técnico en alimentos para monitorear, ¿cierto?, el aseguramiento de la calidad deseada. Y ahí tenemos, ¿cierto?, otra vez, nuevamente, ¿cierto?, el tema de aseguramiento de calidad aplicado a la fábrica, por ejemplo, de confites. Nuevamente, ¿cierto?, importante. Y ahora dice, bueno, ¿y lo nuestro? Bueno, aquí viene lo nuestro. Es decir, cuando nosotros estamos y hablamos de aseguramiento de la calidad a la parte software, y es lo que yo le voy a decir también, el mercado también, ¿cierto?, tiene espacio para este tipo de personas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, ¿cierto?, que se están buscando líder analista, por ejemplo, de calidad. Son un negocio, es una empresa, es un holding, o forma parte de un holding que está ubicado en Santiago. Abajo está la referencia desde el cual yo saqué esta publicación. Entonces, en el fondo, a lo largo, ¿cierto?, también de esta y otras presentaciones, siempre le voy a estar mostrando lo que se llama, ¿cierto?, la exigencia del mercado, qué es lo que está pidiendo el mercado, y cómo lo que yo estoy presentando para ustedes tiene relación con lo que el mercado está pidiendo. Bien, entonces, yo les decía, aquí hay una empresa que está pidiendo, ¿cierto?, un analista de calidad. Bueno, del lado derecho está todo el tema de la descripción, ¿cierto?, que se necesita para poder trabajar, ¿cierto?, en este tema de analista de calidad, por ejemplo. Bueno, y ahí podemos buscar un otro, ¿ya? Y aquí estamos hablando de jefes, ¿cierto?, de proyectos. ¿Ya? Bueno, aquí también esto es importante porque en el fondo lo que nosotros queremos es, dentro de las competencias, que el estudiante, ¿cierto?, tenga conocimiento de la parte de gestión, sepa la parte de administración. Entonces, aquí se ve bien, ¿cierto?, que dentro de los requerimientos está nuevamente el tema de experiencia, aseguramiento de la calidad. ¿Listo? O sea, hay espacio para aquellas personas que quieran dedicarse al tema de aseguramiento de la calidad. Lo hay. ¿Listo? De la misma forma, hay espacio para los ingenieros que quieran trabajar en el tema de comunicación hombre-máquina. Está, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema de interfaces, ¿cierto?, de usuario, por ejemplo. ¿Listo? Y es parte del aseguramiento de la calidad, insisto, porque entre el hombre y la tecnología, la interfaz, ¿cierto?, es el punto de contacto. Nuevamente, en este punto de contacto hay que asegurar, ¿cierto?, la calidad. Entonces, ahí hay otro espacio. Bueno, fíjense también lo que pide experiencia en análisis y especificación de rendimiento. Ingeniería de software 1. Especificar y cosas de ese tipo. Experiencia en el desarrollo. Bueno, ustedes durante el primer semestre tuvieron alguna experiencia en el tema de programación. Uno en una empresa y otro aquí en la universidad, pero hubo la experiencia. Y por parte de la industria, puedo decir de que están bien satisfechos con el trabajo que realizan, y eso es muy bueno tanto para mí como para la escuela. Así que mando las felicitaciones de Body. Tuve una conversación con él la semana pasada, por lo tanto, bien. ¿Qué más? Conocimiento de metodologías ágiles. Bueno, ¿quién está en calidad y producción quién está aquí en esta asignatura? Ya vimos el tema también de Scrum. Eso es, ¿cierto?, un marco de trabajo, pero está dentro del tema de la metodología ágil. Es la única, no, hay varias, programación extrema y cosas de ese tipo. Por lo tanto, hay espacio, ¿cierto?, para poder crecer, ¿cierto?, e ir en la dirección, ¿cierto?, de ser un jefe de proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, hay, ¿cierto?, oportunidades de crecimiento para todos ustedes. ¿Se ve bien la diapositiva?
Bueno, voy avanzando. ¿Cuáles Creo que son? se ve. No sé. ¿Sí? ¿Se ve completo? Sí, se ve, pero se ve todo el PowerPoint, no se ve solamente Ya, la eso es. diapositiva localizada. Correcto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mira, lo que pasa es que quería asegurarme porque lo voy a colocar aquí para poder visualizar todo. ¿Y ahí se ve todo? Sí, ahí sí. Ya. Tenía que tener la seguridad. Gracias. ¿Con quién hablo? José Santamaría. Ok, gracias, José. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos? Ahora pasamos a ver los temas. El primer tema, ¿cierto? Son los elementos de aseguramiento de la calidad. ¿Okay? Pregunta entonces es, ¿cuáles son aquellos elementos? Entonces, los elementos, ¿cierto?, que son aplicados para poder entonces llevar adelante el aseguramiento de la calidad, primero, ¿cierto?, son estándares. Estándares que se pueden aplicar ¿para qué? Por ejemplo, se pueden manifestar en términos de formatos, es decir, formatos para especificar requerimientos, formatos para especificar los modelos, formatos para especificar los diagramas de clase, de uso y cosas de ese tipo, formatos para especificar todo el tema de modelado, por ejemplo, de base de datos, formato para la parte de prueba, en fin. Entonces, ya, ese es un tema. Otro estándar, formato, por ejemplo, para el tema de lo que es eh, comentar, por ejemplo, el código. ¿Listo? Ahí hay un formato. Y los formatos pueden variar de lenguaje para lenguaje. ¿Listo? Por lo tanto, listo, ahí tienen otro tema. Formato de estándar, documento, ¿cierto?, de especificación de requerimiento. Ahí está la estructura, le está dado. Estándar para el proceso, por ejemplo. Bueno, el proceso que la empresa emplea es este. Por lo tanto, este hay que aplicar. Y está, ¿cierto?, documentado el proceso. ¿Listo? Bien. ¿Qué más, tenemos? Tenemos después de que esto que ya existe, vamos a suponer, entonces tiene que pasar por algo llamado revisión y auditoría. Es decir, no basta con que las cosas existan, las cosas deben de ser aplicadas. Por lo tanto, si tenemos un proceso de desarrollo y queremos asegurarnos de la calidad, por lo tanto hay que hacer revisiones y auditoría. La auditoría, ¿qué es lo que tiene en mente? Primero, ¿cierto?, tener claro qué es lo que se va a auditar y generar un plano de esta revisión. Luego, tomar el proceso y seguir y auditar, ¿cierto?, cada una de las partes del proceso. Esto significa conversar con cada uno de los roles y saber, ¿cierto?, cómo él realiza, ¿cierto?, su actividad. Aquí, la auditoría no busca decir, ¿sabes qué?, tú lo estás haciendo mal. No, el objetivo de la auditoría es identificar problemas que tiene, ¿cierto?, el sistema de producción, ¿cierto?, ya sea de software, de algún producto de la empresa, en fin. Identificar porque esas se van a transformar en una serie de no conformidades. Y esa después la tendrá el jefe, ¿cierto?, de la empresa, ¿cierto?, del departamento, donde está inserto el proceso, y después tomar acciones correctivas para que entonces el proceso pueda funcionar mejor. Solamente eso. Bueno, entonces si el proceso mejora, es mejorado, obviamente, ¿cierto?, que lo que puede ocurrir, de que la calidad, por ejemplo, del producto puede mejorar, o tal vez se puede mantener, pero tal vez los tiempos se pueden agotar, y eso significa reducción de costos. ¿Listo? Bien, lo otro que es importante es elaborar pruebas para ver si realmente también el producto se está desarrollando de forma correcta. Bueno, nosotros tenemos, a nivel de desarrollo de software, tenemos los requerimientos, y los requerimientos van a ser insumos para la elaboración de pruebas. Si un requerimiento habla de ingreso de datos, entonces dentro del ingreso de datos, supongamos que hay un campo numérico, voy a verificar aquí en la parte de prueba de que realmente el sistema no se cae por ese campo numérico. Bueno, un mecanismo de prueba es tomar todos los requerimientos, ¿cierto?, y ver, ¿cierto?, de que cada uno de ellos funciona, ¿cierto?, bien. El sistema no se cae en cada uno de ellos. Pero también hay pruebas, ¿cierto?, de seguridad que uno debe de considerar. Es decir, si yo voy y copio una URL donde yo estoy dentro ya del sistema, tomo, la copio y lo llevo a otro computador. La copio,
y la ejecuto, por ejemplo, en un navegador, pregunta, ¿cierto? ¿Ingresa o no ingresa? Y el aseguramiento de calidad me dice, ¿sabes qué? No puede ingresar. Entonces, pero si ingresa, entonces hay un problema. Ayer, por ejemplo, yo identifiqué un problema interno por esas cosas de la vida en un sistema de la universidad. Tomé un enlace, lo copié y me redireccionó a mi... Me identifica como usuario del sistema. Pero yo no ingresé y no pasé por ningún portal donde me pide login y password, por ejemplo. Ahí hay una prueba, ¿cierto? Que simplemente, ¿cierto? No fue considerada dentro del plan de pruebas que alguien debía haber hecho. Ya, eso. Bueno, lo otro que es importante, como nosotros estamos realizando pruebas, estas pruebas van a generar una serie, ¿cierto?, de errores, seguramente, van a identificar errores. Por lo tanto, el siguiente paso es la colección, ¿cierto?, o la recolección y análisis de esas informaciones. Entonces, claro, uno dirá, tengo, ¿cierto?, 20 errores, 30 errores. Cuidado, las cosas están juntas, pero no pueden estar revueltas. Por lo tanto, tenemos que categorizar y segmentar estos errores. ¿Cuáles errores, por ejemplo, y considerando el proceso que nosotros llevamos, y el proceso está dividido en fases? Por lo tanto, ¿cuáles de estos errores están asociados a la fase de análisis de rendimiento? ¿Y a qué actividad? Muy bien. ¿Cuáles de los errores que nosotros identificamos están relacionados con la parte, por ejemplo, de base de datos? ¿Cuáles están con la parte propiamente tal, ¿cierto?, de implementación del sistema o la codificación del sistema? ¿Cuáles de estos errores están asociados a la parte, por ejemplo, de pruebas? Bueno, y así por delante, ¿verdad? Es lo que yo le decía a usted anteriormente. Yo acabo de identificar, ¿cierto?, un error que es un tema que está, diría yo, asociado con la parte de pruebas del sistema. Bien, lo otro que es importante, ya lo he dicho en varias oportunidades, el tema administración de cambio. Como estamos hablando de la seguridad, ojo, no es llegar, entonces la seguridad te dice, muy bien, tenemos que definir un proceso para poder entonces introducir un cambio dentro del sistema. No es llegar que una persona le diga, por ejemplo, al programador, ¿sabes qué? Hay que modificar estos requerimientos. No. Tiene que pasar primero, ¿cierto?, por, en este caso, el jefe de proyecto o la persona que esté a cargo. Hay un proceso. Este proceso significa que hay que analizarlo. Y este análisis, ¿cierto?, determinará cuáles son las partes afectadas dentro del proyecto. En función de eso, se va a determinar cuánto tiempo, ¿cierto?, esto va a demandar. Y con esas informaciones, uno podrá decir, podemos hacerlo y esto significa 2 semanas. Podemos hacerlo, se va a demorar 2 semanas y hay un costo adicional. Bien, eso es parte, ¿cierto?, de la calidad. ¿Ves tú? Por lo tanto, está ordenando y está indicando nuevamente de que es necesario manejarse con procesos. Lo otro, que es un tema, el tema de la educación, ¿cierto?, de los ingenieros. Señores, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere de que ustedes tengan una formación continua. Estamos viviendo en un mundo donde, insisto, lo que hoy es verdad, mañana, ¿cierto?, está obsoleto. La función que hoy forma parte de nuestro sistema, tengo que cambiarla porque fue modificada. Le cambiaron parámetros o fue reemplazada por esta otra función o simplemente dejó de funcionar. Por lo tanto, eso también es importante y esto está relacionado también con la administración de cambio. Porque hoy usted desarrolla, ¿cierto?, un sistema que maneja y tiene dependencia con Bootstrap y con otras, por ejemplo, si usted está manejando Laravel está construido sobre una versión de PHP. Por lo tanto, hay una serie de dependencias. Por lo tanto, también, ¿cierto?, es importante llevar en consideración ese cambio que pueda ocurrir, pero además también los ingenieros tienen que saber de eso que está hecho. ¿Listo? Hay que preparar a los ingenieros, ¿cierto?, nuevamente la parte de análisis, si está trabajando en la parte de programación, bueno, nuevas herramientas que le ayuden, ¿cierto?, a desarrollar mejor, ¿cierto?, su trabajo. En algún momento voy a tocar el tema de lo que es integración continua. ¿Listo?
entrega continua, son conceptos que están asociados directamente a lo que es desarrollo de software, enfocado, ¿cierto?, para los ingenieros, ¿cierto? Es lo que se llama también hoy DevOps. Developer, ¿cierto? La parte, o development, ¿cierto? Y la parte de operaciones, DevOps. Bien, el otro tema, administración, ¿cierto?, de la seguridad. Señores, también esto es muy importante, lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Necesitamos, ¿cierto?, cuidar de la seguridad del producto, de la seguridad del proceso, y seguridad en general. Le coloco un caso. Tengo un colega que en su oportunidad trabajaba en una empresa ELF, y para poder programar, porque él era programador, estaba, ¿cierto?, en una sala aislada, ¿cierto?, con cámaras. Todas las personas que ingresaban a programar debían cambiarse de ropa, debían usar, ¿cierto?, una vestimenta que no poseía, señores, bolsillo. Y el espacio que ellos utilizaban y toda esa red estaba aislada, ¿cierto?, de la red de otras redes. Espionaje industrial, señores. ELF es una empresa, ¿cierto?, que trabaja en la parte de extracción de petróleo en Francia. Entonces, imagínense, ¿cierto?, qué significa robarse un proyecto que permita a ellos, ¿cierto?, identificar petróleo, ¿cierto?, bajo tierra. Bueno, en ese entonces se trabajaba en un sistema que tenía una duración de 4 años y llevaban aproximadamente en el segundo o tercer año algo así como 2.500 clases, ya programadas, por ejemplo, en paradigma orientado a objetos. Hay algunas cosas de ese tipo. Lo otro que es importante, el tema de la administración de riesgo. Bueno, pueden haber, ¿cierto?, ya hemos de alguna manera tocado el tema de riesgo, es decir, usted tiene que abordar los riesgos que puedan ocurrir dentro del proyecto. Si usted no hace, ¿cierto?, ese tratamiento, ciertamente los riesgos, ¿cierto?, lo van a atacar a usted durante la ejecución del proyecto. Si usted no contempla de que las personas no se van a enfermar y se enferma, ciertamente va a producir o puede producir un retraso, ¿cierto? Si usted no considera los riesgos, entonces todo el mundo, ¿cierto?, todo el sistema se va a desarrollar de forma feliz. No sería conveniente que usted, si el proyecto tiene una duración de 5 meses, usted se tome los 5 meses concretos para el desarrollo. No, usted tiene que dejar siempre un colchón, un espacio, en este caso un mes. Por lo tanto, usted proyecta el sistema para desarrollarlo en 4 meses. Y tiene un mes de diferencia para hacer ajustes que vengan asociados con la parte de riesgo. Hoy en día está este tema. Nadie, ¿cierto?, pensó de que el coronavirus podría tener un impacto tan grande. Bueno, las personas están haciendo teletrabajo. Hay riesgo de que las personas tal vez no logren, ¿cierto?, trabajar bien. Hay algunas personas que tienen que trabajar con otras. Pero ahí, ¿cierto?, van a emerger seguramente algunas cosas, algunos problemas que tal vez no fueron previstos. Okay. Por favor, si hay alguna pregunta, vayan formulándola, opiniones, ¿cierto?, para poder enriquecer la clase. José, ¿alguna opinión, alguna consulta que tenga? No, profe. Ya, muy bien. Entonces, pasemos. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cuáles son algunas de las tareas que tiene que desarrollar también las personas que trabajan en el tema de aseguramiento de la calidad? Bueno, aquí están indicadas. Número 1, ¿cierto?, tiene que utilizar una plantilla para poder entonces preparar el plan. ¿Cómo, cierto?, se va a asegurar de la calidad, ¿cierto?, dentro del proyecto. El tema de contratación de personas, herramientas, procesos, pruebas, bueno, todo eso, ¿cierto?, lo va a trabajar ciertamente con un equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Qué más? Participación en el desarrollo, ¿cierto?, de la descripción del software. ¿Cuál es el proceso que se va a emplear? Me interesa cómo este producto que está en desarrollo, fase de desarrollo, y entiéndase por fase de desarrollo, sistema desarrollado, ¿cierto?, en la empresa, por ejemplo, que produce el software. ¿Cómo esto pasa después, ¿cierto?, a producción?
y a producción significa colocarlo en la máquina, ¿cierto?, del cliente. Supongamos, colocarlo en algún servidor, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Maule para estar entonces a disposición de todos los estudiantes. Bueno, hay todo un esquema, ahí. Segundo, ¿cierto?, es cómo nos vamos a asegurar, ¿cierto?, de la parte de prueba, de que realmente se identificaron todos los posibles errores. Por ejemplo, el banco tiene todo su mecanismo de aseguramiento de la calidad antes de colocar un sistema a producción. Imagínense que un sistema de préstamo le genera un problema. ¿Cuánto dinero podría perder el banco? ¿Cuántas personas malintencionadas se podrían aprovechar de eso? Muchas. Un caso de cerca, señores. Una vez tuve ¿cómo se llama?, que ir a Paraguay, acompañé a una persona, y por esas cosas me dijo, ¿sabes qué? Aquí en Paraguay hay un problema con estos bancos. ¿Cuál? De que la actualización no es en línea, no es inmediata. Por lo tanto, si tú tienes dinero y puedes sacar más de lo que tienes, sí, porque la actualización como no es en línea, y de hecho vino y me lo probó. Sí, efectivamente. Problema. Y cosas digamos, de ese tipo que en algún momento, ¿cierto?, pueden ocurrir, digamos, con los productos y cosas de ese tipo. Bien, ¿qué otra cosa más? Dice revisar la actividad de la ingeniería de software a fin de verificar el cumplimiento mediante el proceso definido. Es decir, señores, tenemos estándar, por lo tanto tenemos que aplicarlo. ¿Cierto? No bastan con que digamos de que lo tenemos, no, tenemos que aplicarlo. Por lo tanto, ¿cierto?, hay empresas que tienen librería y materiales a disposición de los ingenieros para decir, este proyecto, sí, mira, aquí está todo el tema de lo que es la especificación, está todas las prácticas que usted necesita para tomar y comenzar a trabajar. El cuarto, el que ya vimos anteriormente, ¿cierto?, audita los productos. ¿Está? ¿Cuáles son los entregables? Por lo tanto, tengo que asegurarme de que los entregables realmente, ¿cierto?, cumplan lo que el cliente quiere y con lo que nosotros lo hemos comprometido. ¿Cierto? Nuevamente, lo planificado versus ejecutado tiene que ir de la mano. ¿Listo? Lo otro que es importante, el número 5 dice asegurarse de que la dirección en el trabajo de software y sus productos, ¿cierto?, se documenten. Bueno, si hay desviaciones, tenemos que ver, ¿cierto?, por qué ocurrieron, cuáles fueron las causas. ¿Listo? Por lo tanto, que se maneje alguna documentación para poder documentar aquellas desviaciones. También es muy digamos, importante. También asegurarse de, por ejemplo, de que si hay algún problema con algún, digamos, no conformidad, esta de alguna manera sea registrada y sea después informada, por ejemplo, para el cargo pertinente. Si las personas están produciendo software y no están documentando, por ejemplo, aquí hay una falta de ¿cómo se llama?, de cumplimiento. ¿Y por qué? Pero alguien me puede decir, programador, pero el sistema está funcionando, sí, pero yo tengo que asegurarme de que este producto después pueda ser fácilmente mantenido. ¿Y quién le va a dar mantención? No necesariamente vas a ser tú. ¿Listo? Porque de aquí a 2 semanas te puedes ir de la empresa. ¿Y cómo queda la parte de la documentación del código? Bueno, son cosas como esas que es importante, ¿cierto?, que las personas que trabajen el tema de aseguramiento de calidad lleven en consideración. Bueno, aquí hay algún tema ahora, digamos, de métricas, ¿sabes? Entonces, nosotros estamos hablando ya de algunas de las tareas que tiene el ingeniero de aseguramiento de la calidad, y ahora métricas. Métricas, por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos metas. ¿Cómo aseguro la calidad de los requerimientos? ¿Cómo aseguro la calidad del diseño? ¿Cómo aseguro la calidad del código? ¿Cómo aseguro, cierto, el tema de la eficacia del control? Y aquí hay algunos atributos. Por ejemplo, calidad de los requerimientos. Bueno, primero, ¿cierto?, ambigüedad. En el fondo, ¿cierto?, que quiero identificar cuántos requerimientos, ¿cierto?, son ambiguos. Y eso en el fondo, yo lo puedo transformar en una métrica. Digo, número de, por ejemplo, de requerimientos, por ejemplo, ambiguo, dividido por el universo. Es decir, vamos a suponer, tengo 250 requerimientos.
¿Cuánto me generaron un problema? 10. Entonces 10 dividido por 200 quebrado. Listo. Tengo una métrica. ¿Listo? Bueno, y así yo puedo ir midiendo ciertos temas relacionados con complejidad, qué tan fácil es de poder comprender, por ejemplo, requerimientos, qué tan fácil ese requerimiento puede cambiar, por ejemplo, en el tiempo. ¿Listo? Y así voy viendo el tema de trazabilidad, por ejemplo. Trazabilidad en el fondo es requerimiento asociado con algún artefacto del proceso de desarrollo de software. Requerimiento asociado, por ejemplo, con tabla. Requerimiento asociado con caso de uso. Requerimiento asociado con clase dentro de un diagrama de clase. Requerimiento asociado con un fragmento de un programa. Requerimiento asociado con una prueba. Y así puedo, ¿cierto?, ir viendo el tema de la trazabilidad. Más o menos. ¿Qué más? Calidad de los modelos. Aquí hay un tema también bastante amplio. Muchas veces dicen de que la calidad está dada por lo que se requiere, ¿cierto?, es que tú modeles y lo que tú modeles pueda caber, ¿cierto?, en una hoja. Pero muchas veces eso es falso, porque lamentablemente hay sistemas que son muy grandes, por lo tanto necesitan mecanismos de abstracción para poder entonces lograr que en este mecanismo de abstracción tú en un modelo puedes elaborar, por ejemplo, los subsistemas, y después de esos subsistemas puedas refinar eso y mostrar en un otro diagrama cada uno de estos subsistemas, por ejemplo, para poder trabajar. Bueno, pero también la calidad no es solamente la cantidad, sino también qué nombre le colocas, por ejemplo, a las clases. Entonces, estamos hablando de la semántica empleada, ¿cierto?, para poder nombrar, por ejemplo, las relaciones, las clases, por ejemplo, los atributos, en fin, el tema de la claridad del modelo es muy amplia, ya le digo. Bueno, después, rápidamente, ¿cierto?, el tema de la calidad del diseño. ¿Cuál es la arquitectura? ¿Tiene o no tiene arquitectura el sistema? Bueno, ahí hay que ver. La complejidad de la elaboración, por ejemplo, de los componentes. ¿Qué tan complejo, por ejemplo, de poder hacerlo? ¿Qué tan compleja, cierto, puede ser elaborar, por ejemplo, una interfaz? ¿Está? Interfaz tal vez de comunicación, por ejemplo, entre los componentes, ¿está?, entre su sistema, por ejemplo, y la impresora, que el servicio de impuesto interno le pide tener algunos negocios para poder entonces registrar, por ejemplo, las ventas. ¿Está? ¿Cuántas veces nosotros hemos comprado y nos entregan una boletita y esa boletita ya tiene su registro directamente con servicios de impuesto interno? Bueno, hay cosas como esas. ¿Está? Calidad, patrones de diseño que se puedan emplear, por ejemplo, dentro de la elaboración del sistema y específicamente dentro de etapas de diseño de software. Habíamos, digamos, comentado que hay diferentes tipos de patrones. Quien trabaja con framework, por ejemplo, los frameworks te dicen, bien, el acceso, ¿cierto?, a la base de datos y usuario se define solamente en este archivo. No necesita preocuparse más. Usted, para recuperar información a la base de datos, usted no va a escribir SQL, va a escribir en nuestro propio lenguaje, por ejemplo. Bueno, y hay todo un tema, ¿cierto?, un ORM, ¿cierto?, que está entre medio y que es una capa intermedia entre la aplicación y el gestor de base de datos para poder acceder, ¿cierto?, a las tablas y cosas de ese tipo. Bueno, otro tema, calidad, ¿cierto?, del código. Nuevamente, ¿cierto?, qué tan complejo, ¿cierto?, es el código que usted está elaborando. ¿Por qué? Porque recuerde que uno tiene que hacer pruebas. Por lo tanto, si uno tiene, por ejemplo, un while y tiene, por ejemplo, un if del tipo A, I, B, yo tengo que probar todos los posibles caminos, ¿cierto?, que se puedan tomar. Cuando, por ejemplo, A es verdadero, listo. ¿Qué es lo que yo debo hacer dentro del sistema? Si es falso, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si A es verdadero y B es falso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si A es verdadero y B es verdadero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay diferentes combinaciones. Entonces, observe de que a veces usted tiene, por ejemplo, un for, ¿listo? Después usted tiene un if, por ejemplo, y dentro del if usted tiene un while, y bueno, ahí hay una infinidad de combinaciones que se pueden hacer. Entonces, ahí hay también una cierta complejidad que puede tener también el código. ¿Está? Los mecanismos de búsqueda, por ejemplo, secuencial, son más simples que tal vez que los mecanismos de búsqueda, por ejemplo, binario.
Y dependiendo de la estructura de datos que usted maneje, el código no es tan simple, por ejemplo. Es un poquito más complejo. Entonces, ya, y la búsqueda en árboles, por ejemplo, es diferente a una búsqueda secuencial, ¿ya? Es un poquito más complejo la búsqueda en árboles. Bien, a eso, ¿cierto? También se refiere. Bien, por otro lado, ¿cierto? Bueno, los comentarios que se le dan al código, ¿es o no es pertinente? ¿Es comprensible? Porque todo esto tiene que estar pensado también en el tema de mantenimiento, ¿cierto? Del producto, ¿cierto? Estamos hablando de reuso. Bien, también es importante el tema de reuso. Yo tengo que ver la forma de que lo que hoy estoy construyendo también, ¿cierto? me permita reusarlo tal vez en alguna otra parte de algún otro sistema. O hasta qué punto yo estoy haciendo reuso de cosas que ya existen y no estoy reinventando la rueda, ¿verdad? Bien, también eso es importante. No voy a programar una clase que permite, por ejemplo, hacer todo el tema de validación de root si ya la tengo en otro sistema. La puedo tomar y la puedo incorporar, por ejemplo. ¿Está? A eso, ¿cierto? También estoy hablando de reuso. Bien, lo otro también que es importante, el tema de la eficiencia del control de calidad. Aquí hay varias cosas que uno debe digamos, de considerar, por ejemplo, el tema de cuáles son los recursos que van a estar incorporados al sistema. ¿Está? ¿Por cuánto tiempo, cierto, estas personas van a trabajar? Cuando uno está definiendo un proyecto, uno dice, necesito a esta persona, por ejemplo, media jornada. No, necesito el programador, ¿cierto? La jornada completa. ¿Y por cuánto tiempo? Por 4 o 5 meses. Necesito después la gente de prueba. ¿Por cuánto? Lo necesito por un mes. ¿Lo necesito al comienzo? No, lo necesito después que el tema del código haya sido realizado o durante, faltando 2 meses para terminar, ¿cierto?, el tema de la codificación. Y por ahí va, digamos, el tema, digamos, de lo que se necesita ir realizando, ¿cierto?, con estos temas de control de la calidad. ¿Qué más necesito, por ejemplo? Dice tasa de finalización. Bueno, lo que yo le estoy diciendo ya un tiempo atrás, tiempo, ¿cierto?, de terminación real versus lo planificado. ¿Qué más tenemos? Eficiencia, por ejemplo, de las pruebas, número de errores. ¿Cuántos errores yo, por ejemplo, en algún momento estoy logrando, ¿cierto?, encontrar, por ejemplo? Y bueno, y cuánto tiempo yo necesito para poder entonces revertir esa situación, ¿cierto? Porque yo puedo entregarlo y se identifica un error. Pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo demanda? ¿Un día? ¿Una hora? Ya listo. Y si está en producción, ¿qué es lo que debo hacer? Hay varias cosas. Bien, continuamos entonces con lo nuestro de todavía. Ahora, también es importante decirles, señores, que como ingeniería de software, la gente también busca manejar números. Y aquí entonces se propone, ¿cierto?, un aseguramiento estadístico de la calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, si nosotros queremos tener datos estadísticos, bueno, la primera parte, ¿ya?, donde dice se recaba, ¿cierto?, y se clasifica, tenemos que identificar estos errores. Tenemos que entonces tener, ¿cierto?, un universo de errores identificados. Bueno, este universo, lo que debemos hacer entonces es tomar este error y rastrearlo. ¿Qué significa? Hacer un seguimiento hacia atrás, ¿cierto? Si, imagínense esto, usted tiene el proceso y los errores, ¿cierto?, son identificados durante el proceso o después que el producto ya fue entregado. Y después de lo que fue entregado, y yo identifico una serie de errores, yo tengo que saber, ¿cierto?, en qué etapas se produjo aquel error, ¿cierto? Entonces, eso también es importante. Y eso significa hacer un rastreo. Asociar el error con algún artefacto o alguna actividad dentro del proceso. Bien, eso es entonces el rastreo. ¿Qué otra cosa más? El uso del principio de Pareto. El uso del principio de Pareto, más o menos para que ustedes lo sepan, dice de que el 80% de tu resultado es el 20% de tu esfuerzo. Entonces, aquí lo que se quiere es que, de que el 80% de los, digamos, de los defectos que tiene el software provienen, ¿cierto?, del 20% de las posiblemente causas que se puedan tener. Bueno, aquí también, en el fondo, hay que identificar, en el fondo, los errores, ¿cierto?, las fuentes de los errores. Sigue, digamos, con el mismo tema. Y lo otro es, si los errores fueron identificados,
y fueron mapeados a actividades y roles, bueno, se tendrán que tomar las medidas para poder entonces corregir estos errores. Si hay un problema en el tema de la redacción de los requerimientos, habrá que ver, ¿cierto?, cómo se mejora. Si hay problemas con el tema de omisión de los requerimientos, se tendrá que hacer, ¿cierto? Si, ¿por qué? Porque esto deriva, ¿cierto?, la omisión de campo de información. Eso significa que tiene repercusión para, entonces, el administrador de base de datos. ¿Listo? Porque va a tener que agregar tablas, por lo tanto, es trabajo para él. ¿Listo? Es trabajo para el programador también. Por lo tanto, tiene un impacto grande. Por eso es que es importante corregir. Entre más temprano usted consiga identificar un error dentro del proceso de desarrollo, va a ser mucho más barato, ¿cierto?, poder remediarlo. Si en la primera etapa usted identifica por ejemplo, en la fase de análisis, identifica que algún requerimiento está incompleto, cero impacto, porque nada de eso todavía ha sido construido, ¿listo? Diferente está a que usted lo identifique en 2 meses después de haber comenzado el proyecto y ya hay bastante código hecho. Ahí sí que tiene un impacto porque hay más cosas por hacerse, de acuerdo a lo que yo le acabo de decir a usted. Bien, entonces hablar de aseguramiento de calidad, entonces significa tomar ahí, por ejemplo, significa tomar todos los requerimientos y de alguna manera entonces comenzar a categorizar. Aquí, ¿cierto?, abajo hay algunas categorías. Categoría relacionada con la especificación errónea o incompleta, por ejemplo, de los requerimientos. Otra categoría, mala interpretación. Otra categoría, desviación, por ejemplo, en la parte de especificación. Otra categoría, violación de los estándares de programación. Y así por delante. Entonces, un ejemplo de lo que sería una tabla con manejo estadístico, ¿cierto?, de errores. Bien, solamente para poder ilustrar algo, ahí tenemos que el primer ítem y la primera línea, ¿verdad?, que habla de la especificación errónea o incompleta, tenemos en la segunda columna número, fueron 205 identificados. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, cierto, de eso que está ahí? Tenemos que serios, ¿listo?, ese 205 lo vamos a desglosar. Serios, problemas con la parte de especificación, es un número de 34 y eso representa el 27%. Ahora bien, moderados, bueno, fueron identificados 68, ¿cierto?, errores. Y lo otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ahí el tema de errores, ¿cierto?, menores. Ah, muy bien, ya. Esa es una forma, ¿cierto?, de ir desglosando el tema de lo que es los requerimientos. ¿Qué más tenemos? Violación, ¿cierto?, de los estándares. Bien, dice de que la segunda columna aparece el valor 25, por lo tanto, ¿cierto?, hay 25 errores. Esos 25 errores representan un 3% de qué? Un 3%, si usted se fija en la segunda columna, al final hay 942. Entonces significa de que de esos 942, 25 representa, ¿cierto?, un 3%. Bien, ¿cuántos problemas serios hay? Ninguno. ¿Cuántos moderados? 15. ¿Cuántos menores? 10. Y ahí después uno dirá qué significa moderado, qué significa menor y qué significa serio. Podemos pensar de que serio significa tal vez, ¿sabes qué? El sistema no puede continuar trabajando. Moderado, el sistema, por decir algo, se recupera, por ejemplo. Menor, posiblemente poco impacto sobre alguna operación dentro del sistema. Pero eso puede depender de cada empresa. Cada empresa definirá qué entiende por serio, moderado, ¿cierto?, y por menor. Y esto varía de empresa a empresa, por lo tanto, se puede cambiar. ¿Listo? Bien, entonces, tenemos hasta el momento, ¿cierto?, una definición de lo que es aseguramiento de la calidad. Tenemos un rol, que es el ingeniero, ¿cierto?, de aseguramiento de la calidad. Él tiene, ¿cierto?, una serie de actividades que se deben de desarrollar. ¿Qué es lo que se busca? Se busca llevar ciertos datos estadísticos de aseguramiento de la calidad para manejar datos duros, como también uno habla, pero también, nuevamente, yo le he dicho de que el tema de aseguramiento de la calidad, así como muchas otras actividades asociadas,
¿cierto?, el desarrollo de software, provienen de la industria. Entonces, aquí hay un tema, ¿cierto?, de Six Sigma. Six Sigma, ¿cierto?, para que ustedes, yo lo he resumido así brevemente. ¿Cuál es el origen, ¿cierto?, área industrial? ¿Quién lo está promoviendo o lo ha promovido, ¿cierto?, en su tiempo? Motorola. Motorola ya todo el mundo conoce. ¿Cuál es el objetivo, ¿cierto?, de utilizar Six Sigma? Ahí está, medir y mejorar el desempeño operativo, ¿cierto?, de una compañía, identificando y eliminando ciertos defectos en el proceso de manufactura. Señores, en el fondo, ¿cierto?, a ver, una cierta oportunidad, el presidente, ¿cierto?, Bill Clinton, decía, lo más importante dentro de lo que ellos manejan es, en el área, por ejemplo, industrial, es el proceso. Y tiene mucho sentido, fíjense bien, porque hay muchas empresas de Japón, por ejemplo, Estados Unidos y otras cosas más, que tienen diferentes sucursales, ¿listo?, a lo largo, ¿cierto?, de diferentes puntos en el mundo. Y el proceso de montaje de un auto fue definido en un lugar y claramente definido cómo se tiene que hacer cada una de las partes, cómo se debe montar cada una de las partes, dónde interviene, ¿cierto?, el hombre y cómo interviene el hombre y cómo lo tiene que hacer, ¿listo? Por ejemplo, el sellado, por ejemplo, de alguna parte dentro del vehículo para evitar que ingrese, por ejemplo, agua. ¿Listo? Si usted busca en internet, las empresas, ¿cierto?, tienen claramente ya capacitadas a las personas cómo se hace, qué instrumento tiene que utilizar, cómo tiene que utilizar, dónde debe comenzar, dónde debe terminar, etc. Una serie de cosas. Bien, y todo eso apunta aquí a simplemente, ¿cierto?, eliminar errores. Ahora, ciertamente lo que puede ocurrir, ¿cierto?, es que usted me dirá, pero es imposible, ¿cierto?, certificar ese error. Sí, correcto. Entonces dice, sí, usted puede cometer error, pero ¿cuál, cierto?, es su margen de error entonces? Entonces yo puedo decir, bueno, por 1000 líneas de código o por 1.000.000 de líneas de código, yo considero que mi margen de error son 2 líneas de código o 3 líneas de código. Bastante alto su estándar. A diferencia de que me diga, ¿sabes? Por 1.000.000 de líneas de código, yo aproximadamente tengo 500 líneas de código. ¡Wow! Puede ser bastante, ¿ves? Pensando que un sistema operativo tiene del orden de unos buenos partes millones de líneas de código. Entonces, las cosas cambian. Bueno, entonces, volviendo, tenemos entonces Six Sigma. Pertenece siempre al tema del área industrial, y aquí lo que se busca es cómo yo lo puedo aplicar, ¿cierto?, al tema de ingeniería de software. Y ahí, por ejemplo, puede dar todo un tema de una tesis. Adaptar, ¿cierto?, Six Sigma para el tema de desarrollo de software. Y ahí son infinitas, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo aplicar a la parte de calidad? Ya, muy bien, y ahí hay opciones. Entonces, alguien me preguntará, y obvio, dice, ¿pero hay algún proceso? Bueno, aquí lo que está en el libro solamente, ¿listo?, eso uno lo puede buscar por fuera y profundizar. Sí, efectivamente, ¿cierto?, hay etapas que definen. Definir, medir, analizar. Definir, bueno, ¿qué es lo que realmente el cliente quiere? Entregables. Esto en el fondo es como parte del alcance, ¿ya? Parte del alcance que tiene que tener un proyecto. ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Eh? Y luego, ¿cierto?, tener claro cuáles son las metas del proyecto. Por lo tanto, esto es importante porque, en el fondo, cuando yo estoy trabajando sobre un proyecto, yo tengo que tener claramente, ¿cierto?, cuáles son los requerimientos que están asociados a las diferentes metas del proyecto. Y cuáles son los requerimientos que están comprometidos en los diferentes entregables que van a ser, ¿cierto?, valga la redundancia, entregados a los clientes durante un cierto periodo de tiempo. A cada 2 semanas o 3 semanas voy a hacer un entregable. En cada entregable voy a, ¿cierto?, liberar un conjunto de requerimientos del cliente. Lo otro que es importante es, y el segundo punto, señores, yo no puedo mejorar si no mido. Entonces, eso es lo que está diciendo el segundo punto. Es necesario, ¿cierto?, establecer medidas, ¿listo? Medidas, ¿cierto?, sobre lo que ya se tiene y sobre los resultados, ¿listo? Pregunta, ¿cierto?, en este momento, cuando usted produce software,
cuántas líneas de código de lo que usted produce, vamos a suponer 1000, cuántas de ellas, ¿cierto? Por 1000. ¿Cuántas están equivocadas? ¿Cuántas tienen errores? Ya. Entonces me dice, tú me puedes decir 100. Ya, perfecto, un 10% entonces. Bueno, sobre lo que tenemos, lo que vamos a hacer es intentar reducir, ¿cierto? De 100, vamos a intentar bajarlo para 50 o menos, ¿cierto? A 10. Bueno, se tendrán que, entonces, para eso, hacer el siguiente punto, ¿listo? El de analizar las métricas. Entonces, ver esos defectos y poder entonces determinar cuáles son los orígenes de esos errores. Y sobre eso, entonces hay que hacer la producción. Por eso es que cuando yo les digo a ustedes, señores, cuando usted termina, ¿cierto?, un tema de desarrollo de software, usted tiene que hacer una mirada hacia atrás y comienza a identificar cuáles son los problemas que usted enfrentó, ¿listo? Cuáles fueron los aciertos y desaciertos, ¿listo?, que usted ocurrieron, ¿cierto?, dentro del proyecto. Y eso son oportunidades, ¿cierto?, de mejora. Esas son oportunidades para poder identificar algunos defectos. Esas son las oportunidades para poder decir, la próxima vez que yo desarrollo software, debería hacerlo así entonces, ¿ya? Porque eso me va a ahorrar y evitar este tipo de problemas. Listo. Bueno, entonces, 6 Sigma, segundo punto, esta aplicación de 6 Sigma, un proceso, tiene varias cosas. ¿Listo? Y ahí está, dice, diseñar el proceso. ¿Para qué lo voy a diseñar el proceso? Para evitar, ¿cierto?, las causas, bien, y para cumplir los requerimientos al tiempo. Sí, para eso yo necesito 6 Sigma. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Necesito ver, ¿cierto?, de que realmente, ¿cierto?, el proceso que se emplea, ¿ya?, realmente evita ciertos errores. Entonces, y además que se cumplan con los requerimientos, ¿cierto?, del usuario. Sí, perfecto. Tengo que verificar eso, ¿cierto? Entonces, todo proceso que usted utilice debiera, ¿cierto?, evitar eso. De la misma forma, yo puedo decir, el proceso que tiene la universidad tiene que ser de alguna manera verificado. ¿Para qué? Para poder evitar, ¿cierto?, que se produzcan algunos defectos que de alguna manera, ¿cierto?, afecten el proceso de formación de los estudiantes. Y por otro lado, se cumplan, ¿cierto?, con toda la expectativa de un perfil de egreso, ¿no? Por eso aquí es importante cuando nosotros hablamos, ¿cuál es el perfil de egreso? Aquí está el perfil de egreso. Nosotros con esta asignatura estamos apuntando a esa parte, ¿cierto?, del perfil. Y usted después, a lo largo del tiempo, va verificando de que realmente el perfil de egreso se cumple. Todas las asignaturas, ¿cierto?, de alguna manera apuntan hacia allá, tienen alguna relación, ¿cierto?, con ese perfil de egreso. Bien, para ir, digamos, terminando, es importante, ¿cierto?, que este tema de lo que es aseguramiento de calidad tenga, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, algún respaldo. Por lo tanto, podemos hablar, ¿cierto?, de sistemas de aseguramiento de la calidad. Todo esto, ¿cierto?, ¿para qué? Para de alguna manera, ¿cierto?, mejorar la confiabilidad, ¿cierto?, que nuestros sistemas, ¿cierto?, tienen. ¿Bien? Entonces, y para eso, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Hay varios, ¿eh? Uno puede tomar el tema de lo que es la ISO 9001, ¿cierto?, 2015, solamente para dar una idea, ¿no?, de que este es un sistema de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, le impone una serie de requerimientos que un sistema, ¿cierto?, de calidad debiera tener. Si nosotros nos vamos y decimos, producimos un vaso, producimos un teclado, producimos un mouse y tenemos certificación ISO 9001, es porque nosotros estamos cumpliendo todos estos requerimientos que están dados aquí y que están dados por el punto 1, 2, 3, pero propiamente tal, los requerimientos comienzan ahí, por ejemplo, en el número 4. ¿Listo? Por lo tanto, habla del contexto de la organización. ¿Eso qué significa? De que la organización tiene que, rápidamente, porque esto es a modo de ejemplo, no lo voy a preguntar en la prueba, pero en el fondo, ¿cierto?, es que la organización tiene que conocer dónde está inserta, ¿cierto?, la necesidad del medio y cosas de ese tipo. ¿Listo? Por lo tanto, lo otro es, número 5, ¿cierto?, tiene que haber liderazgo dentro de un sistema de gestión de la calidad. Si yo lo veo, por ejemplo, y lo aplico a software, tiene que haber gente que esté liderando, ¿cierto?, el tema de aseguramiento de la calidad. ¿Y cómo se transforma esto? Bueno, se transforma, el liderazgo se transforma y se proyecta empleando, por ejemplo, y definiendo políticas que orienten, por ejemplo, el trabajo de la calidad. Que la calidad, ¿cierto?, sea conocida por todo el mundo. Tiene que haber mecanismos, ¿cierto?, que permitan que todo el mundo conozca, ¿cierto?, qué es lo que es, por ejemplo, la calidad. Aquí la universidad específicamente, por ejemplo, hay en algunas partes, te dice cuál es la misión y visión, por ejemplo, de la universidad. Es parte del liderazgo, por ejemplo. Bien,
el liderazgo también tiene que tener roles. ¿Listo? Hay personas que tienen que cumplir roles dentro de la universidad para poder llevar el tema de aseguramiento. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de aseguramiento de la calidad a nivel de software. ¿Listo? Lo otro, 6, planificación. Bien. Entonces, aquí es donde tiene digamos, la organización la oportunidad, ¿cierto?, de poder, de alguna manera, ¿cierto?, planificar una serie de actividades que vayan a atender, ¿cierto?, la comprensión de la organización y su contexto y lo que los clientes están pidiendo, ¿verdad? A lo largo, ¿cierto?, de, por ejemplo, la universidad tiene un mecanismo de calidad y este mecanismo de calidad, ¿qué es lo que va haciendo? Va escuchando a los estudiantes y en función de eso va introduciendo mejoras para poder responder a esa demanda. Y eso se tiene que colocar, ¿cierto?, dentro de un plano debe estar y debe formar parte, ¿cierto?, de un tema de una planificación, ¿cierto?, que debe tener. Por eso es que están las compras, por ejemplo, de los laboratorios. Están, por ejemplo, las ampliaciones de algunos espacios, ¿cierto?, de comida, porque hay una demanda donde dice, ¿sabes qué? El espacio para poder alimentarnos quedó pequeño. Bueno, entonces habrá que escuchar, planificar, y esas son las respuestas en este momento. Bien, lo otro, 7, rápidamente para más o menos ir orientando. El tema, ¿cierto?, de lo que es el apoyo. Eso significa de que está bien, el liderazgo, ¿cierto?, tiene que asegurar una serie de elementos, y entre los que tiene que asegurar es el tema de recursos. Y estos recursos se dan en términos, por ejemplo, de personas, de infraestructura, por ejemplo, que se vayan a tener para poder dar sustento, ¿cierto?, a este sistema de gestión de la calidad, ¿cierto? Por lo tanto, la universidad tiene que tener recursos, por ejemplo, para poder haber instalado todos esos nuevos puntos, ¿cierto?, de comida que tienen los estudiantes, por ejemplo. Es parte digamos, de lo que se necesita. Hay personas que tienen que cuidar de que realmente eso funcione y funcione bien, ¿cierto? Por lo tanto, también hay ahí personas involucradas, por ejemplo, ¿cierto? Y así, digamos, por delante va el tema de lo que es el apoyo. Es decir, necesito gente que vaya y haga también un seguimiento y medición de lo que está ocurriendo. Hemos colocado un nuevo espacio, ¿cierto?, al lado de las canchas para que las personas vayan y puedan tener una variedad, digamos, de alternativas de alimentación. Bien, veamos, ¿está funcionando? Sí, efectivamente, está lleno. Todas las mañanas, en promedio, ¿cuánto? Uno va, mira, dice, estimo que por lo menos todas las mañanas aproximadamente vienen unas 700 personas. Ah, bien, entonces, importante. Bueno, todo el tema después, el 8, ¿cierto?, el tema de la operación. Es decir, ahora veamos, ¿cierto?, cómo esto que nosotros hemos planificado realmente, ¿cierto?, se está ejecutando y se está ejecutando bien. Entonces, veamos cómo funciona. Por ejemplo, la universidad está en un tema de acreditación. Y en este tema de acreditación, en algún momento hay un tema de planificación, pero esto en algún momento tiene que operar. Vamos a la parte operativa. ¿Cómo están funcionando, ¿cierto?, los procesos educativos que tiene la universidad? ¿Se están o no aplicando o no, por ejemplo, a las diferentes metodologías? La universidad, en la parte operativa, está introduciendo tecnología. Sí, efectivamente, está el TIN, están los laboratorios, están los proyectores, por ejemplo, los estudiantes tienen el MS, en fin, toda esa es la parte operativa, ¿cierto?, de nuestro proceso educativo. Bueno, el número 9, ¿cierto?, es, ¿sabes qué? Hay que ir evaluando, ¿cierto?, el desempeño de nuestro sistema. Nosotros, ¿cierto?, como universidad tenemos un sistema de gestión de calidad, pero pregunta, ¿cierto?, ¿hay oportunidad de mejora? Sí, por lo tanto, hay que hacer, ¿cierto?, hay que hacer encuestas para poder ver, ¿cierto?, cuáles son los aciertos, desaciertos, y en función de eso, ¿listo?, ir evaluando, digamos, el desempeño de las diferentes partes, ¿cierto?, del sistema, para el número 10, ir mejorando, ¿listo?, mejorando, ¿cierto?, todo nuestro sistema, digamos, de sistemas de gestión de calidad para que pueda tener la universidad. Bueno, pero esta es una visión más o menos para que ustedes entiendan qué significa tener, ¿cierto?, un sistema de requisitos para poder manejar entonces, por ejemplo, y tener un sistema de gestión de calidad. Resumen, para ir terminando, ¿qué le puedo decir a ustedes? Que lo que se aplica, ¿cierto?, a lo que es aseguramiento de calidad de software proviene de la industria. Six Sigma, por ejemplo, un tema de eso. Las mediciones es un tema también de eso. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, todo el mundo es responsable, ¿cierto?, de la calidad, ¿cierto?, pero ciertamente habrá roles que en el fondo son las personas que tienen que controlar, ¿cierto?, y hacer seguimiento
de que realmente, ¿cierto?, el proceso y todos los estándares que se tiene con respecto a la calidad se están aplicando. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de los trabajadores aplicar, ¿cierto?, aquellos estándares. Primero, estar en conocimiento y después saber cómo se aplica cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia, ¿cierto?, del tema del aseguramiento de la calidad? Bastante, porque en el fondo significa entregar un producto que satisface o no al cliente. Significa de que, por un lado, ¿cierto?, la importancia se traduce en el prestigio que tiene, ¿cierto?, la organización, en la imagen que la organización proyecta hacia sus clientes. Por eso es importante. Por lo tanto, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, apuntando siempre a la satisfacción del cliente. Segundo, ¿cierto?, al reconocimiento que las empresas, los clientes, ¿cierto?, le puedan dar, ¿cierto?, a su empresa, por ejemplo, a la cual usted trabaja. Bien, si usted logró entender el tema de aseguramiento de calidad, se va a dar cuenta, ¿cierto?, de que existen diferentes aristas para poder trabajar. Y aquí, ¿cierto?, usted puede trabajar, ¿cierto?, como persona de aseguramiento de calidad, definiendo todo un tema de los planes, por ejemplo, de trabajo, acompañar todo el proceso, ¿cierto?, de desarrollo, por ejemplo, formar parte de cómo se van a desarrollar las pruebas, por ejemplo, cuáles van a ser los scripts que se van a emplear, por ejemplo, cómo se trabaja el tema y es un tema que después podemos ver, se puede ver el tema de integración, por ejemplo, continua, y el tema de entrega continua, cómo yo desde mi máquina puedo generar un programa, y ese programa, ¿cierto?, lo puedo colocar allá en el servidor sin la necesidad de ir, copiarlo en el servidor a través de un FTP y cosas de ese tipo. No. Hay varias formas en que el tema de la calidad, ¿cierto?, se puede trabajar dentro de un equipo de desarrollo. Bien, consultas. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consulta. Profesor, no, profesor, una consulta, pero no respecto a la materia, que la materia la entendí. Sobre la prueba. Un segundo.